Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Sobreviviendo al siglo XXI de Saúl Alvidrez, Chomsky y Mújica. Estamos leyendo el tema número 3 que se llama Valores para el siglo XXI y en este video vamos a concluir este capítulo. Letra E, políticos e intelectuales. Saúl, don Pepe, en todo esto, ¿cuál cree usted que sea el rol de la política? Pepe, bueno, creo que el hombre es gregario, no puede vivir en soledad, necesita sociedad, y la existencia de una sociedad supone naturalmente conflictos. Alguien tiene que mediar en los conflictos de la sociedad, y ese es el papel de la política. Es parte de las relaciones humanas. Creo, con Aristóteles, que el hombre es necesariamente un animal político, pero la política no debe verse como una profesión. Es ahí donde está el veneno de la política. Cuando la política se ve como un producto de mercado, cuando voy a la política a solucionar mis problemas económicos, cuando espero de la política no lo social sino lo mío, eso transforma la política en algo parecido a un mercado, que es el contrasentido contemporáneo. Pero el problema que tienen las sociedades modernas es que son terriblemente complejas. El concepto de pueblo que manejamos significa que ahí hay una nube de intereses y de puntos de vista que a veces son contradictorios. Por ejemplo, se debilitan los partidos políticos, pero se multiplican los movimientos sociales parciales, los que están luchando por las tortugas verdes, los que están luchando por los pantanos de tal lado, etc. Es decir, hay una nube de problemas puntuales y una imposibilidad de globalizar esos problemas puntuales. No sé si es un problema del momento o es una situación definitiva, pero de lo que me doy cuenta, hermano, es de que más que nunca se precisa la política. La política no es una ciencia exacta, ni lo será nunca. La política significa a veces tener que tomar decisiones en medio de muchas incertidumbres, pero hay que tomarlas. ¿Por qué? Porque si los Homo sapiens pelean cada quien por su punto de vista y no se globaliza el interés general, se genera un desastre. Para que sobreviva el capital de la sociedad tiene que operar la política. Por eso considero aquel viejo concepto de Aristóteles: los humanos son animales políticos. Lo son porque son gregarios, porque crean sociedad, pero la sociedad, llena de contradicciones para sobrevivir, necesita la intervención de la política que asegure que exista el nosotros, si no es una manera peor de volver a la selva, todos contra todos. Por eso insisto en que lo más grave es que han envilecido la política, porque los que participan en política muy frecuentemente enfermos de capitalismo toman la política como un medio para acomodarse, para tratar de alcanzar un estatus y enriquecerse, y eso significa escupir sobre la política, que debe ser antes que nada el goce de la lucha por el bien común, no el individual. Eso puede ser que no lo tengan todos los humanos, pero habría que saber elegir cuáles son los humanos que pueden razonar así. Muchos de los fracasos de la política se deben a que hay una especie de estafa en materia de conducta. Parece que a los políticos hay que pagarles mucho, que precisan mucha plata porque es una tarea importante. Tienen que vivir en una casa ampulosa, necesitan muchos sirvientes, mucha gente que los esté adulando, etc. Y dejan de ser republicanos. Recordemos que las repúblicas se hicieron para intentar suscribir frente al feudalismo que nadie es más que nadie. Entonces no tenemos más al señor conde, pero tenemos el señor senador, al señor ministro, al señor presidente, etc. Y eso termina siendo una estafa que golpea a la gente. No fallan las instituciones, lo que falla somos los humanos y después les echamos la culpa a las instituciones. No les pidamos milagros, no fallan las cosas, fallan los cosos. Saúl, don Pepe, usted fue presidente. ¿Ser presidente es tener todo el poder? Pepe, no, ¿qué va a ser? Es ser un viejo figurón, nomás para que la gente se entretenga criticándolo a uno. Mira, el poder es escurridizo. En realidad el poder está distribuido entre quienes manejan la economía en la sociedad, de modo que ser presidente es tratar de conciliar y negociar con las contradicciones más fuertes que se tienen. Pero no significa sustentar el poder, eso es una ilusión. El poder anda por otro lado y existe, pero casi no se deja ver. Saúl, profesor Chomsky, en este mismo sentido, ¿cuál considera usted que sea el rol de los intelectuales? Noam, creo que su función es participar en organismos públicos y tratar de aportarles las capacidades particulares que tienen los privilegiados. Los intelectuales son solo privilegiados, no tienen nada de especial. Pasan a tener un grado de privilegio que les permite estar calificados para ser partícipes de organismos públicos en los que aporten sus conocimientos y comprensión particular. Al igual que cualquier otra persona, si hablamos de energías renovables, un científico puede aportar lo que sabe y entiende. Un ingeniero, un constructor, un artesano pueden aportar lo que saben para construir cosas. Así se desarrollaron los movimientos populares.
De hecho, si retrocedemos a periodos como la década de los 30, muchos científicos y matemáticos destacados participaron directamente en los programas de educación de los trabajadores. Todo eso ciertamente se puede hacer. Por eso existe un libro como Matemáticas para Millones, escrito para el público general por un matemático respetado. Por eso personas como Burnell, un reconocido científico, se involucraron directamente en programas de educación popular. Son cosas que los intelectuales pueden aportar. Letra F. La sabiduría del cóndor. Pepe. En el seno de nuestra civilización ha operado en el largo plazo una construcción monoteísta, hija de las religiones y que el humanismo recibió, que coloca al hombre como la cúspide de la naturaleza viva. Esto nos hace pensar que por tener poder tenemos derecho, y nuestra cultura actual no tiene la humildad de pararse con lo que es frente a la magnitud del universo. Desde el punto de vista antropológico, somos unos seres insoportablemente engreídos. Nos creemos muy importantes. Todo está sometido al hombre. Estamos haciendo una barbaridad. No sé por qué vale más la vida nuestra que la de una cucaracha, si tras las guerras nucleares solo ellas van a quedar y nosotros desapareceremos. Noam, esa es una contribución que las sociedades indígenas, el pueblo del cóndor, están haciendo a la civilización moderna. Como tú sabes, por supuesto, Bolivia y Ecuador, países con grandes poblaciones indígenas, han instituido los derechos de la naturaleza, incluso constitucionalmente. En Ecuador, esta lucha por los derechos de la naturaleza es una contribución a la vida, supuestamente civilizada, que de hecho viene principalmente de las sociedades indígenas y tribales del mundo. Pepe, pero por lo visto cada vez estamos más locos. En lugar de escucharlos y de luchar por enmendar el problema ambiental, hemos decidido matarnos a escala industrial y destrozarnos todo lo posible, y ahora suenan tambores de guerra en nuestra civilización. Hace referencia a la guerra de Ucrania, cuando precisamos exactamente todo lo contrario. Noam, hay muchas razones para preocuparse. Podemos comenzar por la zona donde vive Pepe, en la puerta de al lado en Brasil, el país natal de Valeria. El gobierno está destruyendo la esperanza de la supervivencia humana y decirlo no es una exageración. La destrucción del Amazonas es, así como la está llevando a cabo la administración de Bolsonaro, que ha acelerado esto más que nunca, no solo una condena para Brasil y un cruel y horrible futuro, sino un serio golpe a la sobrevivencia de toda la especie humana, dado el importante rol que tiene la selva amazónica en la ecología global, y también porque está devastando muchas comunidades indígenas que sobreviven ahí. Las comunidades indígenas alrededor del mundo, las comunidades tribales en Brasil, los pueblos de las primeras naciones en Canadá, los sobrevivientes del exterminio de los nativos en Estados Unidos, aborígenes de Australia, gente tribal de la India, todos ellos están intentando mostrarnos desesperadamente cómo sobrevivir en interacción con la naturaleza de una forma que preserve y no destruya. Nosotros, el pueblo del águila, lo que sabemos es cómo destruir. Los humanos modernos hemos demostrado que nuestra capacidad técnica para destruir es ilimitada. Desde el 6 de agosto de 1945, ataque atómico de Estados Unidos en Hiroshima, Japón, un día que no puede olvidarse, los humanos demostraron que muy pronto tendrían la capacidad de destruirlo todo. Fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La pregunta es si los humanos tendrán la capacidad moral para controlar estos impulsos, y aquí podemos aprender de las comunidades tribales alrededor del mundo que han venido haciendo esto exitosamente desde hace miles de años. No quiero romantizar, pero es fundamentalmente cierto, y podemos aprender de ellos, pero desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para aprender. Pepe, me gustaría conocer tu opinión sobre los conflictos que, por ejemplo, Evo Morales tuvo con algunos grupos indígenas al llevar a cabo proyectos de desarrollo en sus poblados. Pepe, sí, hay una contradicción fuerte que también se vio mucho en Ecuador. Es el desarrollo agrediendo la Pachamama y ciertas tradiciones indígenas. Un problema difícil, muy difícil, pero cuidado, existe también en América un ecologismo infantil muy propio de algunos círculos meramente intelectuales, muy desconectados de la realidad. Vienen vía ONG, a veces financiados desde afuera, a veces a través de movimientos internacionales, pero no viven del trabajo de la tierra, viven del mundo mediático y de la difusión de cuestiones de servicio, pero en general no participan en el trabajo real, y el problema es que muchas comunidades indígenas se ven influenciadas y son solo utilizadas por esos círculos. Noam, ahora, ¿qué hay de las comunidades indígenas que no están influidas por estas ONG extranjeras? ¿No crees que existe un esfuerzo indígena serio y auténtico para preservar sus propias culturas y sociedades frente a los programas de desarrollo?
Pepe, sí, sin duda. ¿Cómo no? Está la cultura aymara. Hay también tradiciones quechuas, guaraníes, todo aquello. Sí, hay cosas muy serias en el mundo indígena, definitivamente. Imagínate, hay lugares donde es sagrado no hacer pozos profundos en la tierra. Y tienen razón. Noam, ¿qué opinas de la preocupación que tienen las comunidades indígenas por la construcción de grandes proyectos de infraestructura que afectan los territorios donde viven y trabajan? Pepe, es problemático, sobre todo la minería, el petróleo. Todo eso crea problemas ambientales. Noam, ¿ves alguna manera de acomodar los objetivos de desarrollo y los intereses indígenas? Pepe, creo que hay que negociar esas cosas y hay que tener políticas de mucha paciencia y participación de la gente. Si la gente no está convencida, es multiplicar los conflictos. Lo que pasa es que el hombre blanco ha hecho muchas barbaridades. Noam, en el pasado, pero ¿y hoy qué? Es decir, ¿es igual? Pepe, creo que ahora el hombre blanco tiene herramientas como para ver cosas que antes no veía, pero el capitalismo es ciego, o mejor dicho, tiene bolsillos nada más. Noam, cierto, pero el problema que considero más preocupante es, ¿pueden los gobiernos que surgen de mayorías indígenas como los de Correa o Morales emprender programas de desarrollo que sean congruentes con el interés auténtico de la población indígena? Pepe, todo eso es un desafío porque está sometido a la lucha de clases que se da dentro de los propios países. Por ejemplo, Evo tuvo que luchar con una oligarquía cruceña de Santa Cruz de la Sierra, agroexportadora, cuyos intereses no necesariamente coinciden con el altiplano, zona eminentemente indígena. Y ahí tuvo una lucha muy dura, y Correa vivió situaciones parecidas en Ecuador. Enfrentó a un líder bancario francamente pro-oligárquico, que ahora es presidente, Guillermo Lasso, que es una expresión de la derecha norteamericana tipo republicana, dentro de Ecuador. Colombia tiene 21 millones de obreros, de los cuales con suerte 1 millón se podrán jubilar algún día. Es decir, la situación de América Latina es muy ecléctica y hay grandes diferencias de un lado a otro. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mújica. Les recuerdo que se suscriban al canal, que me dejen sus comentarios, compartan la lectura, le den like y me sigan en mis redes sociales. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.